Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje. Bien, Buenos tenemos, días, profesor. buenos días. Estamos ya en el tema de la segunda parte de sustitución léxica y nominalización 2. Sustitución quiere decir reemplazar una palabra por una palabra, por otra palabra o una frase. Nominalización equivale, partiendo del sustantivo, reemplazar por un verbo, por un adverbio, por un pronombre. ¿Para qué? Para poder ver la calidad expresiva en la redacción, para que no haya redundancia. Redundancia es bajo nivel de producción de texto. Entonces, tenemos los ejercicios. Dice, subraya y analiza las oraciones que presente el correcto empleo de la sustitución. Entonces, tenemos, dice en la expresión, la postal lucía deteriorada, pues había permanecido bajo la lluvia. Bien, entonces otra. Natalia Lafourcade actuará en Lima. La cantautora presentará su nuevo álbum. Entonces, las correctas afirmaciones son de esta, de lo que dije, y esta de Natalia. Bien, entonces esa corresponde a la presentación correcta de lo que es la sustitución. Ya vamos viendo en el siguiente ejemplo. 2. Selecciona y marca la alternativa que presente un adecuado empleo de sustitución. Bien. Dice, encontraron el coche en un descampado. El automóvil estaba abierto y tenía las ruedas pinchadas. Bien. Esa es la alternativa que presenta el adecuado empleo de sustitución. 3. ¿En la 2 cuál era? En la 2, encontraron el coche en un descampado. Punto seguido, el automóvil estaba abierto y tenía las ruedas pinchadas. 3. Analiza las oraciones y marca la alternativa con el tipo de sustitución léxica empleada. Entonces, las sustituciones pueden ser por hiperónimo, por sinónimo, por paráfrasis, por hipónimo y por metáfora. En este caso, dice, resulta imposible mencionar todas las flores del jardín, pero puedo reconocer algunas flores con facilidad. El otro enunciado dice, resulta imposible mencionar todas las flores del jardín, pero puedo reconocer la margarita, la rosa y el tulipán con facilidad. Entonces, algunas flores deben ser reemplazadas acá por sus propios nombres. Entonces, ahí estoy utilizando por relación de hipónimo, por hipónimo. Son hipónimos Margarita, Rosa, Tulipán, bien, son hipónimos. Entonces, la sustitución léxica empleada de la primera con el segundo enunciado es por hipónimo. Marco la respuesta hipónimo. Es igual, en hipónimo digo, por ejemplo, las fieras de la selva, las fieras felinas de la selva, león, tigre, no, otorongo, tigrillo, pantera, guepardo, leopardo, son fieras. Pero si yo dijera carnívoros, ya sería hiperónimo. Hipónimo es más cercano a la clasificación. ¿Bien? 4. Analiza y escribe una sustitución de palabras destacadas para evitar las repeticiones. Las repeticiones, en otras palabras, se llama redundancia. Redundar. Redundar es pobreza del lenguaje, pobreza de expresión. Para que no haya redundancia, utilizo la sustitución. Sustitución es reemplazar con otras frases o palabras. Bien. Entonces dice ahí, mi abuelita rememoraba constantemente su juventud. Sin duda, la primavera de la vida es la etapa más bella y efímera. Entonces, en esta expresión, aquí en este espacio tengo que anotar la primavera de la vida. En la siguiente,
Este dentrífico no es apropiado para niños menores de 6 años. Por eso, Lucianita debe utilizar una pasta dental. Aquí debo anotar pasta dental, en vez de utilizar dentrífico, por esta sustitución. En la tercera, el canario, el hámster y el hurón me acompañan en todos mis viajes. Me encanta jugar con mis mascotas para no volver a repetir canario, hámster y hurón. Entonces acá, con una sola palabra reemplazo todo ese grupo de palabras. Bien, ese es sustituir. Sustituir es reemplazar para que no exista pobreza del lenguaje. Luego, en la granja hay pavos, pollos y patos. Cada mañana llevan a estas aves de corral. Cada mañana llevan a estas aves de corral, para no repetir pavos, pollos y patos, por aves de corral, por una frase, al centro de abastos. Bien, 5. Tenemos en el ejercicio 5. Selecciona y marca el procedimiento léxico que se ha utilizado en el texto propuesto. Dice, las hojas de las plantas se mueven con el viento. Este movimiento origina la caída de las semillas. Entonces, ¿qué procedimiento léxico he utilizado? Bien, entonces ahí estamos en la nominalización de un verbo. ¿Por qué? Si dice las hojas de las plantas se mueven, acá está el verbo, con el viento. Este movimiento, mueven es verbo, pero acá movimiento es sustantivo. Entonces, estoy nominalizando ¿qué cosa? Un verbo por un sustantivo, es nominalización del verbo. Esa es la respuesta. Entonces, marco acá nominalización del verbo. Ejercicio 6. Analiza las oraciones propuestas y reescríbelas nominalizándolas. Dice, el tren partió a medianoche. Entonces, ahí debo escribir lo siguiente. La partida del tren a medianoche. Acá debo anotar la partida del tren a medianoche. Estoy nominalizando. La partida del tren a medianoche. En B, los niños juegan en el parque. Entonces, ¿cómo debo estructurar esta oración? El juego de los niños en el parque. El juego de los niños en el Pero también, profesor, puedo poner el parque juegan los niños. Por No, no. supuesto. Sí, hemos dicho que en versiones anteriores de clase, en letras hay muchas formas de escribir, muchas frases, sinónimos, parónimos, metáforas, etcétera, ¿no? Ahí, claro, lo que está diciendo está muy bien. Entonces es así, no es único, pues. En cambio, en el caso de números, ¿no? En matemáticas o en química, por ejemplo, H2O no puede decir otra fórmula, es la misma para todos los químicos en todos los idiomas del mundo. O en matemáticas también, ¿no? 2 más 4 es igual a 4, es todos los matemáticos en cualquier lengua lo van a decir, en números, la misma. En cambio, en el campo de letras nosotros tenemos esa ventaja de cambiar una frase. Por ejemplo, la palabra prólogo, puedo decir prolegómeno, presentación, introducción, prefacio, ¿no? Introito, ¿con cuántas palabras? Y hay palabras que tienen más sinónimos o más frases también para indicar, y algunas menos, ¿no? Ahora en C, nosotros construimos un palomar, ¿bien? Entonces, ¿cómo debe decir eso? Nuestra construcción de un palomar. Nuestra construcción de un palomar. También lo podemos decir de otra manera. Nuestra construcción de un palomar. En D, prepararon lasaña el domingo. Bien, ¿tú cómo lo digo eso? La preparación de la lasaña del domingo. La preparación de la lasaña del domingo. La preparación de la lasaña del domingo. El domingo preparando lasaña también. Claro, también, muy bien. Maruja canta y baila cada tarde. Maruja canta y baila. Entonces, ¿cómo lo digo? Por nominalización. El baile y el canto de Maruja
el baile y el canto de Maruja de cada tarde. El canto y baile de Maruja de cada tarde. Pasemos al 7. Aplica la sustitución léxica y completa los enunciados con las palabras propuestas. Bien. ¿Cuáles son las palabras propuestas? Lástima, consistencia, conmoción, ternura, amargura. Entonces ahí pensé que ocurriría algo muy grave, pues lloraba con mucha Lástima. amargura. Lloraba con mucha amargura. También puede decir con mucha ira, con mucha cólera, etcétera, ¿no? Ahora, B, nos inspiraba verla tan decaída y triste. Nos inspiraba lástima. Nos inspiraba lástima verla tan decaída y triste. Bien. Admirábamos la. A ver, anotamos ahí. Admirábamos la ternura, ahí sería. La ternura con que Lupita jugaba con sus muñecas. Admirábamos la ternura con que Lupita jugaba con sus muñecas. D. El capitalismo, pese a toda su consistencia, el capitalismo, pese a toda su consistencia, no resuelve los principales problemas. No resuelve los principales problemas. Ahora, lloraba abrazada a su hija. Era una escena de gran conmoción. Conmoción. Era una escena de gran conmoción. Pasemos a 8. Aplica la sustitución léxica y escribe los enunciados de forma correcta. Dice, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, este segrega una pared que impide la entrada de otros espermatozoides. ¿Cómo debo decir eso? Cuando el espermatozoide penetra el óvulo, cuando el espermatozoide penetra el óvulo, penetra el óvulo, coma, este segrega una pared, que impide la entrada de más células masculinas, que impide la entrada de más células masculinas. En la expresión, mi padre tiene 50 años y nació en el sur del Perú. Mi padre fue criado por sus abuelos. Entonces debemos anotar lo siguiente. Mi padre tiene 50 años. Mi padre tiene 50 años. Y nació en el sur del Perú. Y nació en el sur del Perú. Y nació en el sur del Perú. Punto seguido. Mi progenitor, en vez de padre, mi progenitor fue criado por sus abuelos. Mi progenitor fue criado por sus abuelos. En el siguiente. Es importante tener en cuenta el clima al cultivar un jardín. En algunos lugares el clima permite gozar de los jardines durante una gran parte del año. Entonces debo anotar lo siguiente. Es importante tener en cuenta
el clima al cultivar un jardín. Es importante tener en cuenta el clima al cultivar un jardín. Punto seguido. En algunos lugares, coma, el clima permite gozar de los jardines, de los jardines durante gran parte del año. Gran parte del año. Ya, entonces, eso también lo puede decir de esa manera. Ojo. Es importante tener en cuenta el clima al cultivar un jardín. Punto seguido. En algunos lugares, las condiciones atmosféricas, permiten gozar de los jardines, durante gran parte del año. Bien. Entonces, ahora vamos a ver la teoría de argumentación, porque ya vamos a empezar con los ensayos. Entonces el archivo dejo y vamos a revisar una diapositiva sobre argumentación. Ya, veamos. Ya, podemos visualizar ahí sobre la diapositiva, sobre argumentación. Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es argumentar? Entonces, vamos aquí. Argumentar es dar razones o argumentos en favor o en contra de algo. ¿Sí? Entonces, la argumentación, tipo de discurso en el que se defiende una idea o una opinión aportando las razones que la justifican. Entonces, un enunciado, una tesis, una afirmación tiene que ser aportado por razones justas para su validez, para su aceptación, para que el grupo humano que escucha pueda aceptar. Finalidad de la argumentación. Cuando se habla de finalidad se está hablando de objetivo. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la argumentación? Tiene doble propósito. Uno, comunicar una idea o opinión al receptor. Eso de comunicar. Dos, convencerlo para que acepte nuestro punto de vista como verdadero y se adhiera a él. Para que adopte una determinada actitud. Otra, para que tome una decisión. Y otra, para que ejecute una acción. ¿Qué más? Ejemplos de textos argumentativos. ¿Sí? Un editorial periodístico es un texto argumentativo. Un discurso político es un texto argumentativo.
Un anuncio publicitario es un texto argumentativo, una reclamación. También los encontramos en coloquios, debates, tertulias e incluso en las charlas o monserjas de padres y profesores a los jóvenes. Bien, entonces, tenemos aquí elementos de la argumentación. El objeto o tema sobre el que se argumenta. Bien, entonces, ¿cuál es el tema que se va a argumentar? Por ejemplo, les había presentado el ejemplo del caso del Perú, ¿no? Entonces, brevemente podemos leer eso para seguir explicando la teoría. Entonces, ahí está, por ejemplo. Está ejemplo de argumentación. ¿Por qué el Perú es un país subdesarrollado, donde existe pobreza, desigualdad e injusticia, siendo un estado rico en recursos naturales? Esta es la tesis, o es el enunciado, o es el tema del argumento. 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 Uno, la mala administración de sus autoridades, el manejo económico, la deslealtad, la corrupción y el robo. Uno. Dos, la indiferencia hacia nuestros recursos, que con ellos las empresas transnacionales tienen exuberantes ganancias. No solo es decirlo, sino ponerlo ejemplo. Si yo digo la mala administración de autoridad, ahí me detengo, jóvenes, miren, subrayo, la mala administración de sus autoridades. ¿Cómo lo pruebo eso? Todos ustedes saben que Pablo Kuczynski, que está con arresto domiciliario, salió de la cárcel. Ollanta está en la cárcel. Toledo está en condición de para ingresar a la cárcel, pero está como una especie de exiliado en Estados Unidos por sus malos manejos administrativos. ¿Se dan cuenta? Alan García se dice que se suicidó para no entrar a la cárcel, pero les digo, Alan García vive, vive. No quiero argumentar eso. Entonces, lo que estoy argumentando es al enunciado. Entonces, estoy demostrando, estoy probando lo que dice la mala administración de sus autoridades, el manejo económico, la deslealtad, la corrupción y el robo. Ollanta Humala, Toledo, Pablo Kuczynski, Alan García, ¿se dan cuenta? Entonces, está demostrado eso. Nadie puede decir que no. Ahí está la información periodística, si van a la biblioteca, ahí están los periódicos. La fiscalía, el poder judicial, tienen los documentos. Ahora paso a dos. Estoy argumentando. La indiferencia hacia nuestros recursos, que con ellos las empresas transnacionales tienen amplias ganancias. Bien, otro. La falta de identidad con nuestra patria en diferentes niveles o estratos sociales. Bien, entonces partimos por nosotros. Niños, ¿todos están con su escarapela ahora? Pregunto, con honestidad. ¿Todos están con su escarapela? No, profe, mañana Ya me lo ves, voy a ahí poner. está un pequeño descuido. Bueno, vale la sinceridad, pero hay que traerlo, ¿no? Bueno, yo estoy con mi escarapela y también es parte del patriotismo, ¿no? No hay que olvidarse, niños, a la próxima. Entonces, esa identidad es amplia. Identidad lingüística, patriótica, identidad cultural, identidad comunitaria. Hay muchas identidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas tenemos identidad con nuestros padres, con nuestro padre, claro. ¿Quién no quiere a su papá y a su mamá con todos sus defectos? Y nadie tampoco es libre de defectos, todos tenemos defectos. ¿Quién no quiere a papá y mamá? ¿Sí o no? Entonces, ahí está nuestra identidad, pero falta nuestra identidad a nuestra patria en muchos aspectos. Algunos tenemos algo de identidad y otros casi nada de identidad lo tienen. Ahí está el detalle. Acá volvía, por ejemplo, les quiero que les dije, ¿no? Hablar de historia del Perú es como para poder llorarse, porque van a encontrar traiciones, deslealtad de muchos personajes que dirigieron nuestra patria a través del tiempo, y muy pocos tuvieron patriotismo. 4. El Perú es un país mega diverso. Claro, mega diverso porque hay diferentes departamentos con diferentes costumbres, con diferentes manifestaciones culturales, con expresiones, con sentimientos, pluricultural, muchas culturas.
multilingüe con muchas lenguas, pluriétnico, diversas razas, está la cultura chanca, huanca, pocra, amuecha, jíbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas culturas. Entonces, y cada uno con sus propias costumbres y con su forma de ser, tiene como barreras comunicativas existiendo la marginación. Bien, la actitud de muchos peruanos es de indiferencia, soberbia, orgullo, existe la enemistad, esto promueve la desunión. El Perú es un país desunido totalmente, totalmente desunido. En alguna región, en el contexto agrícola, existe poco apego al trabajo, no se valora nuestros recursos, aquí esa es una reiteración de la... Este es un ejemplo, salgo de ahí y pasamos nuevamente a la teoría de argumentación. Y así uno tiene que argumentar. Elementos, el objeto o tema sobre el que se argumenta. Ya dijimos en el caso peruano, ¿no? Y hay mucho, usted puede incluir cualquier tema de historia, de sociedad, de religión, de arte, deportes, matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Bien? La tesis o opinión que defiende el emisor sobre el tema tratado y sobre la que va a razonar, lo que estoy demostrando, ¿no? Con el ejemplo del Perú, ¿no? Lo estoy demostrando. Ahí está, caso concreto. Es como cuando el Papa Francisco visitó, creo, hace 4 años al Perú, dijo, ¿qué pasa con los presidentes peruanos? Todos están en la justicia. ¿Se dan cuenta? Está demostrado eso, ya no hay vuelta que dar. Y así también se puede demostrar otra cosa, ¿no? Entonces, la opinión. Los argumentos, razones que aporte el emisor para defender la tesis, o sea, el enunciado. Veamos. Estructura de los textos argumentativos. Tiene introducción. Es la parte primera en la que se presenta el objeto de la argumentación y se exponen los hechos fundamentales del problema. También puede aparecer la tesis de forma breve y clara, ¿no? Yo digo, por ejemplo, breve y clara, el Perú es un país multiétnico. Ya está. Eso lo explico, ¿no? Eso quiere decir que el Perú tiene muchas razas, proviene de muchas razas. Los chimúes, los mochicas, los paraquenses, los de Paracas, los del altiplano, los quechuas, los cusqueños, los pócaras y los chancas. Los pócaras, los chancas, los pócaras estuvieron en Ayacucho, los chancas en Apurímac y los huancas en Huancayo, en parte del río Mantaro, Valle de Junín, ¿no? Entonces, así muchas razas subieron. Plurilingüístico, ¿no? El Perú, cuando llega Francisco Pizarro al escenario del Incario o el Incanato del Tahuantinsuyo, habían más de 100 lenguas. Ahora ya no hay esas lenguas, desaparecieron. ¿Por qué? Porque sus etnias, sus razas también desaparecieron, ¿no? Entonces, estamos en eso. Ahora, el cuerpo de la argumentación es aquí. Es la parte central del texto y está compuesta por todas las razones o argumentos que justifican la tesis y con las que se pretende convencer al receptor. Puede incluir argumentos de refutación de opiniones, alternativas o contrarias a las que se defiende. Bien, entonces es igual, por ejemplo. Eh, La Constitución es uno de los documentos importantes para todo Estado, la Constitución política del Estado, ¿no? Entonces, literalmente dice cosas positivas de lo que es el Estado, los derechos, las obligaciones de los ciudadanos. Pero es relativo, pues, ¿no? Ese documento no hace de que muchos peruanos salgan de la pobreza, no es así, como propone el actual candidato. Y luego, en la estructura de argumentos, la última parte tiene tres partes: introducción, cuerpo y conclusión. Conclusión en la parte final, es la parte final del texto en la que se resume lo dicho anteriormente. Se reafirma la tesis o también se afirma una idea nueva o derivada de la argumentación anterior. ¿Sí? Pueden surgir nuevas ideas también. Veamos acá, estructura de los textos argumentativos. Atendiendo al proceso de pensamiento o razonamiento, los textos argumentativos pueden tener, ¿no? ¿Qué pueden? Una estructura lógica, deductiva o analítica que va de lo general a lo particular. Bien, entonces, cuando yo dije una de las razones para el subdesarrollo es la mala administración de sus autoridades.
Las autoridades manejan el dinero, con el dinero se promocionan estudios, construcciones, proyectos. Entonces, la mala administración ha llevado esto, siendo un país rico. Entonces, es deductivo, es parte por parte. Si se menciona, por ejemplo, acá, si se menciona, yo digo, el manejo del dinero en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el ministerio de la presidencia. Entonces ahí estoy ingresando y aparte por parte es una lógica inductiva. En cambio la anterior es una lógica general. General. Bien, entonces, ¿qué más? Se suele dividir los argumentos en dos clases. Argumentos racionales basados en el razonamiento. Por ejemplo, o también argumentos afectivos que emplean a los sentimientos del receptor para halagarlo, despertar su ternura, compasión o odio, ¿no? Entonces, en base al razonamiento, por ejemplo, existe más de 100.000 peruanos que han muerto con esta pandemia del COVID-2019. Según el MINSA, creo que está llegando a 68.000, cerca de 70.000. Y en el otro ya sobrepasó los 100.000 peruanos. Desde mi punto de vista, estoy con la primera. ¿Por qué? Porque el MINSA solo está editando y diciendo los muertos que murieron en las postas y en los hospitales. Pero hay muchos muertos que han muerto en su casa, en las zonas alejadas, en la cordillera, en la casa, en el campo. Y eso no está registrando el MINSA. Pues en la primera afirmación que el Perú tiene más de 100.000 muertos. Bien. Ahora, argumentos afectivos que apelan a los sentimientos del receptor para halagarlo, despertar su ternura, compasión o odio. Estos últimos se consideran falsos argumentos por no estar lógicamente fundados, ¿no? De repente, pero mediante los textos, ¿no? Es igual, pero si el Perú tenía en el siglo XVII, el virreinato del Perú era grande, extenso, que abarcaba un poco de Brasil, Colombia, ¿no? Ecuador, Bolivia, Chile. Hoy en día el Perú es mutilado. El Perú es pequeñísimo ahora, ¿no? Nos han quitado, Brasil nos quitó, Colombia nos quitó, Bolivia se fraccionó, Chile nos ha quitado, Ecuador nos quitó. ¿Qué pasó? El Perú sigue mutilado. En el pleno siglo XX siguió quitándonos Colombia. Muchos patriotas peruanos defendiendo su nación, los de Iquito, los de Loreto, defendieron con su vida. Y el presidente Belonda en su primer gobierno suspendió ese asunto, no respetó ese sacrificio de esos peruanos que murieron y se propició la paz, pero perdiendo un territorio amplio. Entonces, pues, no hubo patriotismo, no hubo identidad nacional en el presidente de la UNE, perdimos. Y es más, en el gobierno de Ollanta Humala, Chile volvió a ocupar una parte, 80 metros cuadrados de territorio peruano. Nadie dijo nada, excepto yo en mis clases. Se comunicó en los noticieros, pero no dijo Ollanta Humala y otra autoridad en defender. Un pedazo de Tacna, 80 metros cuadrados, apoderó Chile en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Se dan cuenta? El Perú sigue perdiendo territorio. Entonces, ahí ya va al argumento afectivo, ¿no? Donde puede generar compasión, odio, rencor, ¿no? ¿Compasión dónde? Por ejemplo, en la guerra con Chile, ¿no? Las autoridades olvidaban al campesino de la sierra, al habitante del mundo andino. No les importaba un pepino. Pero cuando se presentó la guerra con Chile, fueron a buscarlos. Eran campesinos que no sabían leer y escribir, no tenían noción de patria, no tenían noción de bandera. Y los llevaron al campo de batalla adelante, descalzos, como carne de cañón, como escudo, a morir. Peruanos que no tenían noción de patria, no tenían noción de bandera. Para eso sí, oportunismo de las malas autoridades. Otro ejemplo que les doy, cuando Chile invade Chorrillos, San Juan, Chorrillos, ocupa Lima, Cáceres es el único que trata de enfrentarse y se va a la sierra para defenderse mejor. Y los demás generales, ¿qué hicieron? Se hicieron de la vista gorda y le dejaron a un solo general, a Cáceres.
Y había otros generales con sus soldados, se hicieron de la vista gorda. Recibieron dinero de Chile o fueron traidores. ¿Se dan cuenta? Por eso les indicaba, si uno lee los libros, muchos libros serios, la historia es bastante triste en el caso peruano. Entonces, esa parte va a argumentos afectivos, ¿no? Que en el tiempo a veces ya queda como argumentos no falsos, acá como dice, pero no directamente falsos, pero lógicamente sí tiene una veracidad. Bien, entonces en eso están los argumentos. Ahora, argumento, ¿cuándo se dice que son argumentos objetivos? Cuando aquello que se observa y se mira, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lima, la capital, tiene muy pocos hospitales. Debería tener 20 o 30 más. Con pocos hospitales, los hospitales están rebasados, están llenos de muertos o de enfermos, que sé, ¿no? Faltan médicos, es objetivo, se puede mirar eso. No hay médicos, no hay hospitales, pocos hospitales tiene Lima, poquísimos, no llegan ni a 10. Claro, con el seguro quizás un poco más, pero es poco, a una población de 12, 13 millones de habitantes, poca población. Ahora, argumentos de ejemplificación. Son aquellos que presentan un caso real o ficticio que explica o ilustra lo que se quiere decir y sirve para apoyar la tesis. Puede ser de carácter personal extraído de la propia experiencia. Miren, propia experiencia. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una maravilla, el Machu Picchu. ¿Y quién gana más con el Machu Picchu? De repente Chile, porque el ferrocarril y trenes que va para Machu Picchu lo compró, lo vendieron a Chile. El Hotel Machu Picchu, que está en la Ciudadela al costadito, antes del ingreso de la fortaleza, era es un hotel altamente sofisticado. ¿Quién lo compró? Chile. Chile administra eso. Y es más, Chile quiere comprar toda la ciudadela y esas montañas del Machu Picchu, quiere comprarlo todo. Y eso podría pasar con algún gobernante traidor, ¿no? Entonces ya Chile, por ejemplo, es dueño ya de la costa peruana. Hace suyo uso y abuso de los pescadores peruanos. La isla de Lobos de Paracas, ¿no? Todo eso ya es chileno, se dan cuenta. La laguna de Huancavelica es chileno. Entonces, en perjuicio, mire, ¿no? El poblador huancabelicano podía pescar gratis en otro hora, en otro tiempo. Podía pasar sus llamas y sus ovejas a la ribera del lago de la laguna de Choclococha gratis. Ahora no. Animal que ingresa es muerto. Es laguna de Chile. Vayan ustedes como jóvenes a Chile y díganle, véndame este recurso natural, no les van a vender los chilenos. Es el detalle. Entonces, producto de la experiencia le estoy contando eso, ¿no? Entonces, esa es la argumentación. Ejemplos de la vida real, caso real, ¿no? Entonces, ¿cuánta riqueza, bueno, que se recoge del Machu Picchu va para los cusqueños? Nada. El cusqueño sigue siendo pobre, ¿no? Sí, por el Machu Picchu, antes de la pandemia ingresaban 800 a 1100, a 1100 turistas. Cada turista en ese tiempo pagaba $100, $150, creo que ahora es mucho más, mucho dinero, en meses, años, ¿no? ¿Y ese dinero a dónde va? Esa es la interrogante. ¿Y el verdadero dueño, el cusqueño, cómo está? Entonces, ese tipo de temas es la argumentación con pruebas, ¿no? Con pruebas, sino con temas que van a ilustrar cuando ya no necesita prueba porque está objetivizado, está presto y observado. Bien. Argumentos de autoridad. Se basan en la opinión autorizada de personas reconocidas como competentes, con prestigio en el área del tema tratado. Mire, en materia de literatura, Ciro Alegría, José María Arguedas, ¿no? César Vallejo, siempre han visto que en el Perú no hay justicia. Ciro Alegría dijo, el Perú será grande cuando en el Perú haya justicia. Los tres autores famosos de la literatura tuvieron esa noción de que en el Perú no hay justicia. Hasta ahora, desde la fecha que dijeron,
a finales del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo pasado, del siglo XX, no hay justicia en el Perú. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿de quién? Opinión autorizada